Ahí está la primera reacción del presidente de la República una vez que Norma Piña fue electa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, esta mañana quiero saludar con mucho gusto y le agradezco nos tome la llamada a Pedro Salazar. El doctor Salazar es exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, muy buen día y gracias por acompañarnos. Muy buen día y muchas gracias, al contrario, a ti por invitarme a tu programa. Pues sin duda, no sé si coincida, un parteaguas en nuestro país, en la historia judicial de nuestro país, que sin duda pues dará una nueva perspectiva a este poder. Sin duda, yo creo que es una decisión en sí misma muy relevante, es decir, lo que estaba en juego era mucho, porque pues es la función de quien encabeza no solo a la Suprema Corte, sino al Consejo de la Judicatura Federal, y en esa medida representa todo el Poder Judicial Federal del país, pero también por los méritos de la decisión misma. Yo creo que es una muy buena noticia la asignación de la presidenta ahora, ya no solo ministra Norma Piña, es una juzgadora de carrera. Yo creo que ese dato hay que subrayarlo porque es muy importante. Claro. Al interior del Poder Judicial solo habían 2 candidaturas que provenían de la carrera judicial, una era la de ella misma lo subraya en su discurso de toma de protesta, digamos, en el cual advierte que en efecto ya proviene del Poder Judicial y se siente muy orgullosa de ello. Creo que ese es un dato interesante, además, en un contexto en el cual la presidencia anterior fue la primera en la historia de la Corte que no fue encabezada por alguien que proviniera de la carrera judicial. Entonces creo que este equilibrio es positivo. 2, el tema del techo de cristal, como ella misma lo menciona, yo creo que por supuesto que es relevante. Ya lo es el presidente de la República, se trata de un hecho histórico, y así quedará, digamos, escrito, digamos, en la historia de la Corte, pero más allá de que se trate de una mujer en la presidencia de la Corte, hay que destacar la trayectoria de la ministra Norma Piña, es decir, claro, es una juzgadora y sobre todo en los años en los que ha estado en la Corte, que tiene y ha mostrado independencia de criterio, que es muy articulada en su argumentación de sus posturas jurídicas, que ha redactado proyectos o votos muy interesantes, además muy doctos, con mucha información y con mucho sustento teórico a lo largo de estos años, y en esa medida, bueno, pues es un perfil muy sólido en sí mismo, y es un perfil de juzgadora que sin duda tiene los atributos necesarios para desempeñar ahora la función de presidenta, en una coyuntura que va a ser muy interesante. Así es. Porque entre otras cosas le tocará encabezar la Corte en los 2 años que quedan todavía del gobierno actual de la República, pero también en los primeros años del futuro gobierno de la República. Es decir, convivirá con 2 personas en la presidencia de la República, lo cual sin duda es interesante, y además viene una agenda judicial muy cargada. Ya sabemos que la propia Corte decidió hace algunas semanas que le va a dar prioridad a todo el paquete de temas vinculados con las cuestiones de seguridad nacional, de lo que coloquialmente se llama militarización, de Guardia Nacional, en fin, ahí viene un paquete de decisiones jurisdiccionales muy relevante y al que le darán tratamiento, además de manera conjunta. Por el otro lado, vendrá previsiblemente, todavía no se verifica, pero probablemente una andanada de recursos legales contra la eventual reforma electoral en caso de que se apruebe en el mes de febrero. Ahí tendremos también una serie de estrategias de litigios que ya podemos anticipar que serán complejos y que la Corte tendrá que resolver en muy poco tiempo, porque la elección federal del próximo año inicia en y tiene que resolver antes las eventuales, subrayo, eventuales impugnaciones a la reforma electoral. Y además, pues sigue en proceso de implementación la reforma al propio Poder Judicial, que fue, digamos, el proyecto quizá más importante de la presidencia del hoy ministro Saldívar, pero que no ha terminado de implementarse y que requiere pues todavía tiempo y una serie de acciones y decisiones de pronóstico reservado, déjenme decirlo así. Así que bueno, tiene un expediente de asuntos muy relevante, muy cargado la nueva presidencia de la Corte, pero por fortuna quien la encabeza tiene la capacidad probada para hacer una labor exitosa y una labor responsable y una labor además que el país está necesitando en esta coyuntura y de cara a lo que sigue.
Sin duda, creo que son varias aristas las que tendríamos que analizar. Una de ellas, sin duda, y pues ya lo comentaba al inicio de su exposición, es el discurso. Creo que me parece interesante desmenuzar un poco lo que ayer decía la ministra presidenta de la Corte, porque me parece fundamental cuando ella habla de la perspectiva de género, ella habla de las mujeres y ella hace ahí pues un reconocimiento, ¿no? A las mujeres que no se han cansado, ella dice, de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal. Honro en este momento a las que ya no están. Y creo que esta frase es muy potente porque engloba muchísimas cosas y además habla de una perspectiva de género en la justicia, que creo que es algo que veremos en su gestión al frente del máximo tribunal del país. Sin duda, y además, bueno, hay que decir que no es nuevo, digamos, enfoque, ¿no? Este enfoque ha venido madurando en los años, paulatinamente, en un poder que es particularmente patriarcal, el poder judicial, pero tampoco es improvisado. Es decir, la ministra, entonces ministra, hoy presidenta Norma Piña, siempre ha estado comprometida con esta agenda. Es decir, el discurso de ayer no es un discurso de coyuntura, de ocasión, no, en realidad es la confirmación de una agenda que ella ha impulsado a lo largo de su propia trayectoria al interior del Poder Judicial, y en ese sentido, de alguna manera, la oportunidad que se le presenta es una oportunidad, digamos, de materializar y de consolidar lo que ella misma ha venido empujando. Y ese dato no es menor, porque no se trata del hecho de que sea una persona mujer. Claro. No, se trata de que es una persona mujer con una perspectiva, con un gran compromiso con la perspectiva de la agenda de género. Y eso hace toda la diferencia. Es decir, ella representa, ella misma lo dice, represento a las mujeres y esta visión de las mujeres, pero lo representa en el mejor de los sentidos, en el sentido de un compromiso sustantivo con una agenda que en efecto confronta una cultura patriarcal muy aquilosada en la sociedad mexicana y en concreto en el Poder Judicial. Totalmente, y también creo que es muy importante destacar pues esta labor que ahora ella tendrá al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque quizás no hemos llegado a analizar los alcances que tiene y la importancia, porque además no solo será es ya la ministra presidenta de la Corte, sino que también ella administrará pues todo el Poder Judicial, es decir, pues estará también al frente del Consejo de la Judicatura Federal, y esta es una labor, pues una gran responsabilidad. Yo creo que hay que dividir las responsabilidades como en distintos cajones simultáneos, claro, muy complejos. Por un lado, la presidencia de la Corte tiene un rol muy importante en la función jurisdiccional de la propia Corte. Es decir, el solo hecho de conducir y moderar las sesiones del Pleno ya, digamos, es un papel relevante, pero además es quien va a dar el visto bueno al listado de los asuntos que van llegando a la Corte, y en esa medida tiene, digamos, una incidencia muy importante en la agenda propiamente jurisdiccional. Ese es un primer rol fundamental. El segundo es el de administrar los recursos de la propia Suprema Corte. La Constitución es clara que esa es una función que le toca a la presidencia de la Corte, y lo que bien mencionas, presidir de manera simultánea y digamos, al Consejo de la Judicatura Federal, que es una instancia dentro del propio Poder Judicial que tiene la enorme responsabilidad de la administración, ya no de la Corte, sino del Poder Judicial en su conjunto. Y esa administración tiene que ver con recursos materiales, pero también con recursos humanos. Está a cargo de la trayectoria, carrera, incluso del ingreso de las personas que van a hacer carrera judicial, y en esa medida, esa labor administrativa es muy relevante. La tercera dimensión es propiamente política en el mejor de los sentidos. Es la presidenta de uno de los tres poderes de la Unión, y lo será por los próximos 4 años, y en esa medida tiene una responsabilidad con el Estado mexicano, que no es nada más una responsabilidad jurídica, es sin duda una responsabilidad política, de sus posiciones, de sus discursos, de su relación con los otros poderes, depende en buena medida el equilibrio del Estado constitucional mexicano. Así que esa dimensión no la podemos perder de vista. Y adicionalmente tiene esta tercera, que es así, probablemente es más de coyuntural y más asociada a su propia agenda, que es la de incidir en una transformación cultural en el Poder Judicial con esta perspectiva de género que
busca desmontar y seguir desmontando una cultura, como ella misma dice, y ya lo dijimos hace unos minutos, muy patriarcal al interior de ese poder del Estado mexicano. Así es, doctor Pedro Salazar, y además creo muy relevante esto que se destaca es, ella encabeza uno de los poderes de la Unión, uno de los poderes en nuestro país, y además esto que genera sin duda y que debe generar una estabilidad al encabezar pues toda una institución y todo lo que tiene que ver con la justicia, que además es uno de los principales reclamos de la sociedad mexicana, no de ahora, desde hace muchos años, y creo que ella y su, pues ahora sí que forma de llevar y de encabezar las sesiones y de enfrentar los distintos temas que sin duda se llevarán al máximo tribunal del país, le dará pues una perspectiva diferente también en este sentido. Pero sin duda, pero además, y lo digo sin retórica, para mí el Poder Judicial en cualquier Estado constitucional, no solo en el mexicano, es el poder más relevante de los tres poderes. ¿Por qué lo digo? Porque al final es el poder que sirve como válvula de garantía del Estado constitucional. Cuando el Poder Ejecutivo toma decisiones que son jurídicamente controvertibles y controvertidas, o cuando el Poder Legislativo adopta decisiones también, emiten leyes que tienen dudosa validez jurídica, terminan en el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial es el poder que sirve de garantía para que la Constitución mexicana se mantenga vigente y en esa medida para que el Estado constitucional mexicano sea estable. Y por eso no es menor la relevancia de la presidencia del Poder Judicial Federal. Es muy importante para el Estado en su conjunto. Y bien lo señalas, es decir, sus posturas, sus discursos, sus posicionamientos van a ser muy importantes hacia el interior del Poder Judicial, pero también hacia los demás poderes y hacia la sociedad mexicana en su conjunto. Y hay que decirlo, en un contexto en el cual los otros dos poderes, que por su naturaleza son poderes más políticos que el Poder Judicial, pues se encuentran en una coyuntura particularmente, digamos, compleja. La Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, entre otras cosas, tiene un tono de confrontación permanente con el propio Poder Judicial. El día de ayer, los tonos del señor Presidente de la República volvieron a ser de confrontación y cuestionamiento hacia el Poder Judicial y hacia las personas juzgadoras en todos los niveles. Y también el Poder Legislativo, bueno, lo hemos visto, ha adoptado decisiones, digamos, que responden a una agenda política, pero que son muy cuestionables o han sido muy cuestionadas jurídicamente, y en esa medida, con esos dos poderes actuando como están actuando, la responsabilidad del Poder Judicial y de la presidencia del Poder Judicial Federal, pues adquieren una mayor relevancia en la coyuntura del México actual. Y creo que eso no lo debemos de perder de vista. Hoy debemos de volver a ver al Poder Judicial como ese poder, digamos, de estabilidad del Estado constitucional, y debemos de darle no solo un beneficio de la duda, sino, digamos, un acompañamiento crítico, como debe ser, pero un acompañamiento comprometido al nuevo proyecto de la presidencia a cargo de la presidenta Norma Piña. Así es, pues interesante lo que veremos en los próximos años al frente de la Suprema Corte, a Norma Piña, y por lo pronto le agradezco mucho, doctor Pedro Salazar, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues por habernos acompañado y compartirnos estas reflexiones. Al contrario, un gusto estar con ustedes y estoy a sus órdenes. Muy buenos días. Muy buen día.